a la medida que progresivamente seguimos conociéndolas íntimamente, en esa misma proporción la disfrutamos dentro de nosotros. Y hemos venido aquí para celebrar el 5º año de aniversario de Casa de Gracia, y ya sabemos el detalle de que en numerología bíblica el número 5 simboliza gracia. Y no hay nada que llegue a cobrar existencia dentro del ámbito de la creación de Dios que no ha sido engendrado, concebido, engendrado o ser dado luz independientemente de la gracia de Dios. Es decir, que usted y yo estamos aquí como seres existentes porque fue la gracia soberana de Dios que nos concebió y nos creó. ¿Cuántos creen eso? Entonces, para seguir siendo sostenido, debemos seguir aprendiendo de cómo depender de esa gracia. Y estamos celebrando este aniversario bajo un lema que se llegó a seleccionar intencionalmente, denominado expresando, o la excelencia, mejor dicho, la excelencia de su gracia. ¿Pueden decir eso conmigo? La excelencia de su gracia. Porque la gracia es de Dios, Cristo la posee. Cristo es la fuente, como habíamos mencionado anoche. Cristo es la fuente y el fundamento de gracia. Es la fuente y el fundamento de la iglesia. Entonces, la iglesia existe por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y es sostenida por la misma gracia. Y la esencia del ser de Cristo es su gracia y verdad. Citando aquí el apóstol Juan, que Cristo es lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Entonces, ¿cuántos quieren disfrutar de la plenitud de Cristo? Para disfrutar de la plenitud de Cristo, debemos llenarnos de aquello de lo cual Él es lleno. Y Él es lleno de su gracia y verdad. Entonces, escucha el pensamiento. El apóstol Pablo ya nos apuntó una meta. En Efesios 4 nos dice que nuestra meta es de alcanzar, que Dios nos dio 5 ministerios, algunos dicen que son 4, no importa, que Dios nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? De que los santos sean equipados. El término griego es catartizo, que implica una variedad de definiciones que a su vez describe un proceso de ser transformado y formado. Catartizo es el mismo término, por ejemplo, que se emplea cuando los discípulos fueron hallados remendando las redes que se habían rompido. Entonces, cuando usted viene a Cristo, sí, usted es una nueva criatura, usted nació del Espíritu de Dios, pero en la dimensión de su alma, usted todavía viene arrastrando muchísimas cosas, experiencias, traumas, aflicciones, desde que salió, aún estando dentro del vientre de su madre. Entonces, somos regenerados, implicando que el Espíritu Santo implantó en su espíritu la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Como lo dice ahí en el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23, que hemos renacido. Tuvimos un nacimiento natural, pero llegamos a tener un nacimiento ¿qué? Espiritual. Cristo lo explicó de forma explícita en Juan capítulo 3, en el contexto de una conversación con Nicodemo, aclarándole a Nicodemo, mira Nicodemo, lo que es carne, lo que es nacido de carne, es carne. La carne es lo que es y también no es lo que no es. La carne es corrupta, está infectada con el pecado, es mortal por causa de, y la carne no es santa, no participa de la naturaleza divina. Entonces, el detalle fino aquí que es importante de reconocer
lo que Cristo de antemano ya estaba reconociendo. Cristo reconoció lo que la carne es. Digo conmigo, la carne es lo que es. Entonces ahora yo le pregunto que si usted ha reconocido eso y ha aceptado eso acerca de su propia carne. Gracias por esa sonrisa como que me comunica algo. Entonces muchos de nosotros tenemos todavía dificultad en aceptar lo que esta naturaleza humana es. Cristo nunca fue, escuche bien, defraudado, porque sabía lo que se esperaba de la naturaleza, del comportamiento de la naturaleza humana, infectada por el pecado. Él sabía constantemente lo que estaba operando en el corazón del hombre, siendo influenciado por el pecado. Entonces, él dijo, lo que es carne, carne es. Pero entonces dijo, lo que es espíritu, es espíritu. Entonces, nuestro nacimiento no tuvo que ver nada con nuestra humanidad. Tuvo que ver todo con el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos esas dos naturalezas convergiendo en nuestro ser, influenciando nuestra alma. Amén. Entonces, él también dijo que la carne era débil. Digan conmigo, mi carne es débil. Fíjense, Cristo reconoció eso, y hay muchos que todavía le cuesta reconocer eso. Y también Cristo dijo la tercera cosa acerca de la carne. La carne para nada aprovecha. Digo conmigo, mi carne para nada aprovecha. El único provecho o beneficio que te da, que te mantiene aquí en la tierra, y es es el estuche, es la vasija que carga y transporta la gloria que Dios ha depositado en ti. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que tenemos la excelencia de la gloria de su gracia en esta vasija de barro, que es corrupta, débil y no aprovecha para nada. El único provecho es que es la vasija donde Dios le ha placido depositar esa gracia. Entonces digan conmigo, estamos aquí para celebrar la excelencia de su gracia. Ahora quiero agregarle esta frase, que es en esta frase que nos vamos a enfocar en el resto del día, en este seminario, y es siendo expresada a través de nuestra humanidad. Y eso que acabas de declarar tiene que ver todo con el misterio de Dios, que estaba oculto, estaba escondido dentro del seno de Dios, dentro de la deidad de Dios. Era un secreto que solamente en la eternidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban conscientes de. Hasta que ellos determinaron en dejarlo a conocer. Y el misterio es que la intención original desde la eternidad hasta la eternidad era de que Dios, escuche bien, fuese visto, fuese manifestado, fuese expresado a través de la humanidad que Él llegó a crear. Y aún más cuando esa humanidad se corrompió por el pecado. Dios persistió, insistió que la gloria de su gracia todavía se llegase a expresar en y por medio de esa humanidad. ¿Con qué fin? Con el fin de lo que Pablo declaró en Efesios capítulo 1 3 veces, para que fuese para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Pueden repetir eso conmigo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y por tercera vez, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si usted estudia ese capítulo detenidamente, se va a dar cuenta que esa frase, para la alabanza, para la gloria de su gracia, está conectada con el designio de su voluntad.
3 veces Pablo nos revela que todo lo que él hizo fue posible según la voluntad de Dios, según el designio de su voluntad que Dios se propuso en sí mismo. O sea, que no fue, para que no hubiera confusión. Que usted y yo somos partícipes de esta gloria porque a Dios le plujo. ¿Ok? Número 1, fue su idea, genial. Él tenía y sigue teniendo la potestad de escoger cualquier cosa que haya sido creada, o si quiere, crear cualquier otra cosa que todavía no ha sido creada para revelar su gloria. Y Él escogió en crearte a ti. Él escogió tu humanidad para hacerse lucir. Vamos a 1 Timoteo 3:16 para que lo vean. Y estamos recapitulando un poco de lo que se ministró anoche. Vayan conmigo. Y no quiero que se desconecten de este tema, porque todo lo que se está ministrando está alineado a este tema. Y voy a reiterar, el tema es más, lo voy a escribir aquí. Es de llegar a expresar la excelencia de su gracia a través de tu auténtico ser en Cristo, resultando en que su iglesia es edificada y su reino extendido. Hay ahí mucho que desglosar, porque yo dije que la gracia, la excelencia de su gracia, vamos a definir lo que es excelencia. Usted lo puede buscar en su diccionario, y excelencia se refiere a algo que es superior, proficiente, algo que se destaca, sobresaliente, es lo mejor. Es eminente, es supremo. Y en la Biblia habla mucho acerca de excelencia. Por ejemplo, cuando se envió los 12 espías a la tierra para espiar la tierra prometida, 10 regresaron con un reporte malo, porque no creyeron. Hebreos 3 dice que tenía un corazón malvado. El corazón malvado en la Biblia se categoriza como un corazón incrédulo que no cree. ¿Escuchó eso? La raíz de toda maldad es incredulidad. La raíz de toda maldad es incredulidad. Usted y yo y el mundo religioso nos enfocamos en los síntomas. Matar, homicidio, adulterio, fornicación, mentir, bla, bla, bla. Esos son síntomas de una raíz llamada incredulidad. Porque su creencia determina su conducta. Lo que usted cree se refleja en cómo usted se conduce, se refleja en su acción. Entonces, si usted quiere transformar su comportamiento, usted tiene que ir a la raíz y transformar lo que usted está creyendo. ¿Le puse a pensar? Entonces, la religión te enfoca en las consecuencias. Cristo vino a enfocarse en la causa de las consecuencias, hallado en el corazón. Y dentro del corazón, buscando si había creencia o incredulidad.
Y esa creencia está basada en lo que usted conoce. Porque usted cree lo que usted conoce. ¿Y qué si su conocimiento está equivocado? Entonces estás creyendo en algo falso. Estás creyendo en algo que es una ilusión, que termina en una disolución. Entonces me fui por esa vena, pero quiero que apunten sus notas. Estamos aquí con un propósito en este seminario, y es de eliminar. ¿Qué vamos a eliminar? Porque la incredulidad o las dudas, el no creerle a Dios o creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios en cuanto a lo que Dios ha dicho, ha revelado, lo que Dios te ha asignado. Y esa incredulidad muchas veces, casi todas las veces, estoy convencido todas las veces, que se expresan en excusas. Digan conmigo, excusas. Excusas se oponen a la expresión de la excelencia de Dios. Esto es buena noticia, porque mira la manito mía. Excusa. Detrás de cada excusa existe en usted el potencial de expresar su excelencia, que tiene que ver con sus virtudes, que tiene que ver con su potencial, basado en su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia. Todo eso está encerrado en su gloria. Ahorita vamos a la escritura para que usted no crea que me lo estoy sacando de la manga. Pero quiero ser simple desde un principio. Eliminar excusas. ¿Con qué fin? Para expresar. Dios quiere una mayor expresión saliendo de usted y de mí. Y si no hay expresión, hay restricción. Algo le está deteniendo. Cuando usted dice, mira, para que sea esto relevante, cuando usted dice, es que yo soy tímida, soy tímido. Mira lo que estás diciendo acerca de ti mismo, dentro de ti mismo, y a uno lo llegas a vociferar. Yo soy. Ten cuidado cuando usted emplea esa palabra, yo soy. Porque lo que le llegas a poner en el blanco después de yo soy, estás determinando, definiendo y determinando y limitando tu ser. ¿Están conmigo en hoy? Yo soy un borracho. ¿Eso es lo que tú eres? ¿Tú naciste borracho? Yo soy tímido. No eras tímido cuando saliste del vientre de tu madre, estabas ahí a todo pulmón gritando, expresándote. Tú llegaste a ser tímido por ciertas cosas que te pasaron. A lo mejor fue cuando estaba en tu escuela elemental, cuando estaba en primer lugar. La maestra te llamó al frente para que leyeras o hicieras algo delante de todo el mundo y tus amiguitos de clase se reyeron, o a lo mejor la misma maestra te llegó a ridiculizar en público, y de ahí en adelante hiciste un voto interno que no te ibas a expresar en público. Y ahora estás disfrazado de soy tímido. ¿Le está resonando? Entonces, usted inconscientemente, digan conmigo, inconscientemente, tiene muchas actitudes y conceptos y perspectivas acerca de usted mismo
que en lugar de facilitarle la expresión de la vida de Cristo que está en usted, lo está limitando. ¿Cuántas veces Dios le ha puesto algo en su corazón para que lo expreses por medio de tus labios o lo expresas a través de tus manos y te detiene y no lo haces? Y no lo haces porque levantes enseguida argumentos basados en excusas conectados con condiciones humanas, circunstancias, etcétera, para no progresar y autojustificar tu pasividad y no ser proactivo y progresar y desarrollar y expresar el potencial que Dios está en ti. Digan conmigo, ay, ouch. Si no me dicen amén, di ouch. Todos estamos ahí. Para que no se sientan solos. A los 18 años, para aquellos que no me conocen, a Cristo, gracias a Dios, porque yo sé que estuviera muerto físicamente. Tuvo dos incidentes por mi temperamento que estaba escalando gradualmente, casi de una forma descontrolada en cuanto a furia, rabia. Me sacaron en dos ocasiones diferentes. Una aquí fue aquí en Texas, cuando estaba viviendo en Sealy, Texas. Me sacaron una pistola, me tiré al piso, claro, ¿quién no? Y la segunda fue cuando estaba en el carro con mi papá subiendo desde Miami, en el tráfico a 95 millas por hora. Y un tipo sacó una pistola y yo saqué mi cuerpo fuera del carro mientras mi papá estaba manejando y me sacó un revólver, me lo puso entre las cejas y me quedé paralizado. Pero entonces me recordé del incidente que tuve aquí en Texas y fue un alarde porque no me disparó. Yo dije, este es otro alarde, y me dio por extender mi mano para agarrar ¿cómo se llama? El brazo. Y gracias a Dios él estaba en el medio carril, nuestro carro estaba aquí, el de él aquí, y otro carro, y el otro carro que estaba a su derecha se había abierto espacio y se tiró. Y mi papá no sabía que esto estaba pasando, y cuando caí en cuenta, y en ese momento yo estaba escuchando muchos mensajes acerca del Evangelio, y caí en cuenta, ay Dios mío, y que se hubiera apretado el gatillo. Yo ya tenía una conciencia de mi destino. Entonces el punto que voy, que el temor no fue lo que me llevó a Cristo, el temor, lo que me derritió mi corazón fue en un culto. Un hermano llamado Herminio Narváez estaba predicando. Yo estaba escuchando sus testimonios. Yo soy un santo comparado con este. Y lo que conocen sus testimonios. Y Dios usó sus labios en aquella noche y vino a mí, entre todo el mundo, y me señaló y me dice, Cristo te necesita. ¿Cómo que Cristo me necesita? El necesitado soy yo. Y eso derritió mi corazón. Y yo ayuné siendo un impío. El próximo día ayuné porque lo que estaba escuchando, si tú quieres algo de Dios, ayuna. Porque él me dijo, yo le pregunté, ¿y qué yo debo de hacer? No dije para ser salvo, pero estaba implicado. Digo, bueno, tú tienes que venir aquí, arrodillarte públicamente y confesar a Cristo, arrepentirte y confesar a Cristo. Pero mi ego y mi orgullo era tan fuerte que yo ir al frente, arrodillarme. No. Déjame tranquilo. Pero el Espíritu Santo, Pastor Agapito, y yo de paso, mis dos agapitos favoritos en el mundo están aquí, está el Pastor Agapito Ávila. Por favor, no arruines el cumplido. Y el Pastor Agapito Rivera. Como yo estaba escuchando ya que tienes que ayunar, ¿sabes? Porque es un contexto pentecostal, ¿sabes? Ayuna. Y pues el próximo día yo ayuné y regresé al culto el próximo día, noche, y él estaba predicando y me entró un gozo, Pastor Agapito, un gozo. Ya yo estaba gozando, o sea que ya el Espíritu Santo estaba regenerándome en mí. Y yo estaba así, y él creía que yo me estaba burlando de él. Y él me confesó que cuando estaba viendo mi rostro, yo me estaba riendo así, de gozo, ¿verdad?
Él pensaba que yo me estaba burlando y él predicaba más fuerte porque él se estaba diciendo, ¿y qué demonio tendrá este muchacho? Y entonces él hizo el llamado y yo respondí, al punto que yo les llevo, que cuando Cristo vino a la edad mía de 18 años, Él me dio todo el paquete, me regeneró, me llenó del Espíritu Santo con todas las manifestaciones y me habló proféticamente y puso como un ardor aquí en mi corazón, en mi pecho. Eso es lo que sentía, de desear de proclamar su mensaje. Porque hice un voto, Señor, toma mi vida y haz lo que tú quieres con ella, ya te pertenece. Pero mira, digo mío, pero no me podía expresar. Entonces aquí Dios me dio un llamado para proclamar su evangelio, pero tenía temor de pararme en público. Por situaciones e incidentes que yo había vivido desde niño. Entonces yo tenía una fobia de estar aquí al frente ante ustedes, así. Entonces en la iglesia, ponme a hacer todo lo que tú querías ponerme a hacer, pero que no me pasara al frente. Es más, en aquel contexto se solía hacer que el pastor, así indiscriminadamente, llamaba a alguien para que abriera el culto con una oración. Y cada vez que él buscaba por alguien, yo me hacía el loco y yo siempre me sentaba en la parte de atrás y me escondía detrás del himno. Pero en una cierta noche sentí del Espíritu de Dios que me estaba anticipando, esta noche te van a llamar a ti. Y yo, no, por favor, no. Y así fue. Yo, Gary, porque mi nombre es en inglés me dicen así. Can you please open up the service with prayer? Por favor, abre el culto con oración. Yo, oh my God, yo estaba sudando y yo me paré. Y gracias a Dios que hizo un detalle, que nunca lo hacía, de que todo el mundo se pusiese en pie igual. Eso me dio como un comfort. Mira qué detalle más bobo. Y yo empecé a orar. Padre Celestial, gracias que estamos aquí reunidos en tu nombre, bla, bla, bla. Y tú puedes creer que en medio de la oración me puse en blanco como unos momentos allí. Y no podía pensar. Y enseguida me vino la frase, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, gracias, amén. Y me senté. Y mira cómo la mente juega con uno, que después yo me sentí tonto. Mira qué estúpido. Ni siquiera supiste terminar la oración que comenzaste. Qué ridículo. ¿Qué están pensando la gente de ti? Oh. Digo mío, timidez. Entonces, en mí había un fuego que quería expresar el mensaje, pero estaba atado. Y entonces yo levantaba muchas excusas de por qué yo no era apto para predicar. Hasta que esta excusa, digo mío, se eliminó. Y al eliminar esa excusa que conllevó un proceso de renovar mi mente, sanarme, transformarme, empezó a haber una expresión. Entonces, aquí está el principio simple. Cada vez que usted siente dentro de usted que algo lo está deteniendo en expresar aquello que Dios le está poniendo en su corazón, está relacionado, digan conmigo, con una ¿qué? Excusa. Y la excusa está arraigada en una condición humana, que usted se ha apropiado de ella, se ha hecho dueño de ella, y ha pensado que usted es eso mismo. En otras palabras, lo ha ligado con su identidad. Y llega a ser una falsa identidad. Entonces hay que remover esa falsa identidad que ha estado cimentado y regado en una excusa
sostenido con argumentos. Hay que tumbar esa fortaleza para dar expresión, bien conmigo, a lo que ya está dentro de mí. Porque muchas veces la excusa le conduce a buscar fuera de usted lo que ya está dentro de usted. Entonces aquí estamos para eliminar excusas, expresar su excelencia. Y al expresar su excelencia, la excelencia de su gloria, el efecto es que la iglesia, que es el cuerpo de Él, se edifica. Cada vez que usted expresa las virtudes de su excelencia, de la gloria de su conocimiento, de su espíritu, de su naturaleza divina que está en usted, la iglesia se aprovecha, se beneficia. Y no solamente la iglesia se edifica, sino el reino es extendido. La influencia del reino es extendido. Y todo esto tiene que ver con el misterio. ¿Encontraron en 1 Timoteo 3:16? O sea, porque quiero poner un fundamento, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueden responderme con una afirmación de que están siguiendo el hilo de este seminario y ya están sintiendo que se está conectando con lo que estoy hablando? Porque nos estamos proponiendo que al salir de aquí, al fin de este seminario, que esto es un parte 1, va a haber una mayor expresión. Porque quiero decir algo dentro de un paréntesis. La mayoría de nosotros estamos inconscientes de aquello que nos está limitando. Lo repito. La mayoría de nosotros estamos inconscientes de aquello que nos está limitando. Porque has hecho de ti, parte de ti, las excusas que vienes expresando por tanto tiempo que ya es algo, es una norma, es natural, te has convencido que es tu verdad. Y hasta que Dios no llegue a resplandecer su luz en tu conciencia, no es que te hace consciente de sus autolimitaciones impuestas. Usted mismo se ha autoimpuesto estas limitaciones. O las limitaciones se las ha impuesto a usted desde afuera, por otras personas, especialmente personas cercanas, personas que usted estimó como autoridad en su vida. Pero vamos a leer 1 Timoteo 3:16. Yo lo voy a leer como anoche, traducido de la versión inglés denominada amplificada. Mira cómo se lee. Y grande y importante. O sea, lo que estamos manejando aquí es algo grande, importante y de peso. En la versión hispana no dice eso, pero en la versión inglés lo describe así, refiriéndose al misterio. Dice, y grande, importante y de peso, confesamos, es la verdad escondida. Ven conmigo, hay una verdad escondida. La verdad escondida, aunque está presente, no te puede liberar hasta que no se dé a conocer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
No es la verdad que está presente dentro de ti, es la verdad que tú llegas a conocer y experimentar que te libera. Entonces dice, el secreto místico, ¿cuál es? Ahora digan en voz alta conmigo esta frase según la traducción. El Dios, el Dios, fue hecho visible en carne humana. Oh my God. ¿Dónde es que Dios se hizo visible? Esto le tiene que caer como un rema. Porque ¿cuántas veces yo he leído eso en los últimos 36 años? ¿Dónde que debemos de buscar y mirar con la expectativa de que Dios se haga visible? En carne humana. Porque Dios se puede hacer visible, Él se puede expresar, Él se puede manifestar en cualquier cosa creada y aún si quiere crear otra cosa que no ha sido creada para expresarse, ser visto y ser manifestado. Pero Él, en su soberana voluntad, determinó dentro de sí, yo me voy a hacer visible, yo me voy a expresar, yo me voy a manifestar en carne humana. Entonces, ¿cuántos aquí poseen carne humana? Levante sus manos, al menos que eres un marciano. Entonces, donde Dios ha escogido en hacerse visible, manifestarse, expresarse en su carne humana. Ese es el gran misterio importante y de peso. Esa es la verdad que estaba oculta y Dios la dio a conocer. ¡Wow! Entonces, podemos hacer un recorrido. Desde que la primera carne humana que Dios creó para hacerse visible fue Adán, ¿sí o no? Hizo Adán del polvo de la tierra y él sopló su aliento de vida y Dios estaba haciendo visible, se estaba manifestando, se estaba expresando a través de aquella carne humana. La excelencia de su gloria se estaba expresando a través del ser de Adán. ¿Cómo? En detalles finos. A través de su intelecto, Dios estaba expresando su gloria a través de sus pensamientos. Me están viendo con ojos chinos. ¿Escucharon eso? Es importante que usted llegue a detectar cómo es que Dios se expresa a través de su carne humana. Porque muchas veces Él se está expresando y usted está inconsciente de cómo Él se está expresando. Y yo vengo para percatarlos, para crear conciencia de cómo Dios se hace ver, se hace expresar, se hace manifestar dentro de su humanidad. Y en la forma, por muy sencillo que es tan sencillo que la mayoría de la gente, aún ministros, lo pasan por alto. Pero yo quiero trasladarlo al huerto de Edén, antes de que el hombre pecó. Antes de que el hombre pecó, cuando Dios sopló su aliento de vida, esa humanidad, hecha del polvo de la tierra, fue creado como un ser viviente. Esa palabra ser viviente se traduce también como alma, como psique. Y un psique y tu alma es compuesto de ¿qué? Intelecto, dígame, intelecto, emociones y voluntad. Entonces, en la dimensión de la facultad intelectual del hombre, Dios se revelaba, se manifestaba y se expresaba a través del intelecto del hombre. La facultad del intelecto del hombre era la capacidad de asimilar los pensamientos que Dios le estaba transmitiendo. Entonces, Adán continuamente veía a Dios dentro de sí mismo. ¿Cómo? De la misma forma que usted
me está viendo a mí, pero usted está viendo dentro de usted ciertas imágenes. Porque cada pensamiento que usted piensa produce una imagen, una foto, una escena. ¿Sí o no? Entonces usted constantemente está viendo escenas y películas como resultado de pensamiento. Digo conmigo, lo que yo pienso es lo que yo veo. ¿Sí o no? Es como usted es distraído. Usted puede estar aquí escuchándome y usted está distraído porque usted se está trasladando a una escena que usted está visualizando dentro de su propia mente. Y aunque usted me está viendo con sus ojos oculares natural, me hace pensar a mí que usted está enfocado en mí, que en realidad usted está viendo algo en la pantalla ahí. Amén. Entonces, me estás viendo, pero no me estás viendo. Ese hermano está ahí con los brazos cruzados y él me puede hacer sentir que él está enfocado en mí, cuando en realidad está viendo en el screen en otras escenas. Y eso no te hace presente, te hace ausente. Porque usted está presente con aquello que está enfocado. ¿Le estoy aburriendo? Porque si no, yo lo dejo todo a usted y me traslado a mis propias escenas. Entonces digo, amigo, lo que yo pienso, yo también oigo. Es por eso que usted constantemente está teniendo conversaciones dentro de sí mismo. Ahora mismo usted está pensando acerca de lo último que yo dije. Y digo, mira, lo que yo pienso es lo que yo siento. Por eso que usted está pensando en algo, está visualizando algo y está sintiendo, se activan las emociones. Porque se traslada de escena. Entonces, aquí le estoy ilustrando cómo usted ya está funcionando como resultado de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, no en cuanto a su dimensión corporal, en cuanto a su anatomía física, sino porque Dios no es cuerpo, materia, Él es espíritu, pero Él posee un alma. En la Escritura está bien clarito. Entonces Dios creó en usted facultades semejantes a la de Él. Dios es un ser intelectual, Él es un ser emotivo y Él es un ser volutivo. Y Él le creó esas facultades dentro de usted. ¿Con qué fin? De que fueran instrumentos o conductos para asimilar la vida de que Él le estaba transmitiendo al hombre. Entonces, a través del intelecto del hombre, Adán pensaba los pensamientos de Dios. Adán no sabía ningún otro pensamiento que no fuese el pensamiento de Dios. Solamente había una fuente exclusiva, absoluta. Adán no tenía ningún otro sentimiento que no fuese el sentimiento de Dios. Adán dentro de sí, y cuando hablo de Adán estoy hablando de varón y varona a la misma vez, porque ambos eran nombrados como tal antes de la caída. No había distinción entre varón y varona en cuanto a coigualdad de calidad de vida. Solamente en términos de género sexual. Pero los dos eran uno. Los dos eran uno en Dios y con Dios y el uno con el otro. Entonces ellos experimentaban el sentimiento de Dios. Si Dios es amor, ellos constantemente estaban disfrutando el sentir del amor de Dios. Dios es paz, estaban sintiendo paz. Ellos experimentaban dentro de su ser, digo conmigo, su ser, todos los atributos y todas las virtudes. Era un éxtasis continuo. No había pensamiento de estrés o de ansiedad o de duda o de inseguridad. Esos pensamientos que son comunes para nosotros no era parte de lo común en Dios antes de la caída. ¿Usted se imagina viviendo en ese estado de existencia? Y ellos constantemente estaban viendo a Dios dentro de sí mismos, aunque Dios estaba en ellos, fuera de ellos, sobre ellos, pero lo estaban viendo dentro de ellos.
¿Por qué? Porque siempre estaban asimilando los pensamientos de Dios y Dios se revelaba a ellos o se dejaba ver en ellos por medio de pensamiento. No sé si esto está cobrando significado para ustedes porque se lo estoy poniendo a su alcance. ¿Cómo es que Dios se hacía visible o se manifestaba en la carne? Y te estoy dando la explicación que se hacía visible y manifiesto en la humanidad, en la carne humana, dentro del ser del hombre. Entonces el hombre cuando hablaba expresaba lo que Dios estaba pensando. El hombre cuando expresaba emoción estaba expresando exclusivamente y absolutamente la emoción de Dios en ese momento. Y como Dios es un Dios alegre, ellos estaban expresando alegría porque no había tristeza. No había ansiedad. No había estrés. Porque estaban en un estado de paz, de contentamiento. Y expresaban la voluntad de Dios. Wow. ¿Cuántos creen que ser restaurado a ese estado es posible? Y usted y yo experimentamos eso, pero con una gran diferencia. Y la diferencia siendo, en comparación al estado de Adán antes de la caída, que lo experimentamos, pero de forma interrumpida. Tenemos momentos que somos cautivados, arrebatados, y estamos, wow, ¿cuántos lo han experimentado? Y uno dice, oh, si pudiese vivir así continuamente, hasta que ese estado es interrumpido por otro estado, y es el estado de nuestra condición humana pecaminosa. Pero dígame, hay esperanza. Y la esperanza siempre está dentro de ti. Entonces, ¿cuántos me siguieron en esa explicación? Porque si no entiendes la intención original de Dios, no vas a poder entender hacia dónde Dios te está conduciendo progresivamente hasta que llegue a manifestar esa plenitud. Y escatológicamente hablando, esa plenitud solamente va a ser experimentada por usted y yo cuando lleguemos a desechar este cuerpo humano, porque es la única limitación. Y en su lugar Dios te va a dar un cuerpo glorificado para que ya exprese en plenitud lo que ya tú tienes y usted posee en plenitud en su ser. En otras palabras, ya Dios, una vez por todas, Dios va a remover lo que siempre te está interfiriendo en vivir continuamente en ese estado sublime de gloria. Entonces, lo que quiero decirte en adelanto, que las excusas siempre van a ser parte de nuestra existencia humana aquí. Siempre y cuando estemos en este cuerpo, siempre el pecado que está en tu carne, siempre te va a estar ofreciendo pensamientos que se traducen en argumentos, que se expresan como excusas y quejas para no seguir desarrollándote, madurando y expresando las virtudes de su naturaleza divina, la cual usted ya posee dentro de sí mismo. Lo que pasa es que las excusas le ciega a usted al potencial que ya está en usted. Entonces, vamos a algunas escrituras para que lo vean en escrituras. ¿Quieren estudiar conmigo? Por ejemplo, bien rapidito, porque tengo tanto que compartir. Apunten en sus notas, 1 de Pedro, para ir acelerando el proceso. 1 de Pedro, capítulo 1, 10 al 12. ¿Qué dice ahí? Que ya Dios, por medio de los profetas, venían anunciando esta gracia que estaba destinada a nosotros. Que íbamos a ser salvos por gracia. Todos los profetas. Y Cristo vino y lo hizo una realidad.
Pero vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Wow. Digo conmigo, soy escogido. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Ah? Real sacerdocio. En otras palabras, estás llamado a reinar y a ministrar. Usted ministra lo que reina. Nación santa. Dios te apartó. Santo no quiere decir que eres perfecto, sino que eres apartado para la utilidad de Dios. Y la utilidad de Dios, sigo machacando el mismo punto, es de Él expresarse en ti, a través de ti, en toda su dimensión. Debemos darnos a la tarea, escuchen bien, y esto llegaría a transformar nuestras relaciones. Debemos darnos a la tarea de buscar y hallar el Cristo que está en cada uno de nosotros. Y animarnos a los unos a los otros, que ese Cristo que está en usted salga. Y cuando yo le escuche, no puedo. No, espérate, ese lenguaje no emana del Cristo que está en ti. Soy tímido. No, Cristo en ti no es tímido. Tengo temor. No, el Cristo que está en ti no tiene temor. Estoy ansioso. No, el Cristo que está en ti no tiene ansiedad. Tengo miedo. No, el Cristo que está en ti no tiene miedo. Tengo vergüenza. El Cristo que está en ti no tiene ninguna vergüenza. Me siento culpable. El Cristo que está en ti no está culpable. No se siente culpable. ¿De dónde viene eso? Estoy triste. ¿El Cristo que está en ti no está triste? ¿Qué es lo que te está generando tristeza? Estoy iracundo. ¿El Cristo que está en ti no es iracundo? Me siento insegura. ¿El Cristo que está en ti no está insegura? ¿Qué es lo que está produciendo ese estado? Porque ese estado no emana del estado del ser de Cristo. Digan conmigo, tiene que ver con los pensamientos que están gobernando en el momento. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso es que Pablo dice tomar todo pensamiento en cautivo y llevarlo a la obediencia de Cristo. Pero la iglesia, en gran parte, no quiere trabajar aquí porque es trabajar en ti. Pero ahí es donde está la vida. Es que ya la vida de Dios está en ti. Mira lo que dice. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de quién. Aquel que os llamó de dónde. ¿Y qué es tinieblas? Sí, ese es el efecto de las tinieblas, la oscuridad. Pero ¿qué simboliza? Ignorancia. Ignorancia del conocimiento de Dios. Y sí, el muerto tiene los ojos cerrados, está en la oscuridad.
Pero cuando tú naciste, te abrieron los ojos para que viera el mundo en el cual naciste. Y Cristo te regeneró para abrir tus ojos, para ver el ámbito del reino. El ámbito del reino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, es plenitud, es placentero, es llenura. Allí no hay temor en esa dimensión. Estamos hablando de aquí, no de allá. Ahora vayan conmigo a 2 de Pedro, please, por favor. 2 de Pedro, que es la próxima epístola, capítulo 1, versículo 3, rapidito. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas, digo conmigo, todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? Que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Eso es sentido pasado, presente, futuro. Nos han sido dadas. Pasado. Entonces, si se te dio en el pasado, la debes tener en el presente y la seguirás teniendo. ¿Correcto? Ajá. Nos han sido dadas por su divino poder. Ese divino poder tiene un nombre. Es Cristo. ¿En qué consiste el divino poder? Es una sombrilla que abarca todo. Ven conmigo, Cristo. ¿Cuántos saben que la Escritura revela que Cristo es el poder de Dios? También es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo invirtió su poder en ti. Ven conmigo, Espíritu Santo. Pero espérate. Pablo dijo que también el Evangelio es el poder de Dios. Entonces Cristo, Espíritu Santo y Evangelio representa el poder de Dios. Entonces Cristo, mediante el Espíritu Santo, por la revelación del Evangelio, te ha concedido todas las cosas. ¿Mediante qué? El conocimiento. Entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Diga conmigo, ahí no hay excusas, no hay quejas. Entonces, cuando usted y yo, que nadie es excluido, doy excusas y doy quejas, estoy contradiciendo esta verdad. Y todas estas cosas, ¿dónde que están? Todas las cosas que se nos ha dado a nosotros, relación a la vida y la piedad, ¿dónde que están? Primeramente en Cristo, porque Él es la plenitud, pero Cristo está en esperanza de. Entonces todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Lo que nos hace pensar y sentir que no lo poseemos es falta de conocimiento o conocimiento olvidado. ¿Cómo se sienten ahora mismo al escuchar esto? ¿Se sienten apoderados? ¡Wow! ¿Cuánto están sintiendo una ola de responsabilidad? Colosenses 1:27 es el que dice Cristo en vosotros, la esperanza. Colosenses 2:3 dice que todos los tesoros
de sabiduría y conocimiento están en Cristo. ¡Wow! Todos los tesoros de conocimiento y sabiduría e inteligencia están en Cristo. Pero si Cristo está en usted, y Él está en usted por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, declare conmigo, todos los tesoros de conocimiento, sabiduría, entendimiento y inteligencia está dentro de mí. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, hemos recibido la unción del Santo y permanece en vosotros para siempre. Digo conmigo, siempre la unción está en mí. La unción no viene sobre usted cuando viene solamente a una congregación. Y el versículo 27 dice, y es la unción que enseña, les enseña todas las cosas. Es la unción que se nos enseña todas las cosas. Voy a hacer un paréntesis para hacer un contraste. Hay ministros por allá afuera que yo lo he escuchado de primera mano. Hermano, ten cuidado con tanto conocimiento. No nos olvidemos del poder de Dios. Bueno, vamos a reflexionar sobre ese comentario. ¿En qué consiste el poder de Dios? En el conocimiento. Te lo acabo de decir, caramba, tú no estás leyendo. Míralo ahí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino, dígame, divino poder. Pero ¿cómo ese divino poder vino a mí y se activa en mí? Mediante el conocimiento. Cristo confrontó a los saduceos, porque los saduceos eran reconocidos por su doctrina, cuya doctrina era de que no creían en la resurrección. Y Cristo le dijo esto: el problema que ustedes tienen es que ni conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Qué vino primero? ¿Conocer las Escrituras o poder? Conocer las Escrituras. Porque la revelación del conocimiento se traduce en poder. Cuando usted dice, yo no puedo, lo que estás implicando es que no conoces, que no tienes confianza. Cuando usted dice no puede, lo que en realidad está diciendo es que no tengo la confianza para hacer eso. Y en ausencia de confianza, confidence, hay temor e inseguridad que se produce en efecto de timidez. Y tú sientes que quieres, pero no sientes la confianza de hacerlo, lo que tú quieres, lo que tú realmente deseas. Y lo que genera confidence, confianza, es conocimiento. ¿Viste cómo usted se transforma? Muchas cosas de las que usted ya viene haciendo, en el inicio, usted no tenía el conocimiento ni la destreza de hacerlo. Y en el principio no tenías la confianza, pero a la medida que usted comenzó a conocer, a familiarizarse, a desarrollar la destreza, desarrollar confianza, a tal grado que muchas de las cosas que usted hace hoy día lo hace por primera naturaleza. Entonces, el secreto de desarrollar dominio sobre cualquier cosa comienza con conocer. A mí me da pena hablar el inglés. ¿Te da pena hablar el inglés porque no conoces el inglés? Pero ponte a aprender el inglés. Yo no puedo. No es cuestión. Sí, tú puedes aprender el inglés. Es que tú no quieres.
y te estás escondiendo detrás de una excusa. Pero si tú puedes, ¿por dónde empiezo? En el principio, A, B, C, D. Empieza a practicar el alfabeto. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E. Vamos a poner C, A y T. Cat. ¡Wow! Aprendiste una palabra. Estoy usando esto como ilustración. Yo les voy a compartir a ustedes lo que yo he venido aprendiendo de cómo aprender cualquier cosa. No sé por qué ahora mismo entré en este detalle, porque dígame, su divino poder me ha dado todas las cosas y está dentro de ti. Y la expresión de su excelencia depende. Apunten esto, y si no digo nada más, si ustedes se llevan esto, se han llevado bastante. Digan conmigo, primero Dios produce su deseo en mí. ¿Verdad? Es el que produce el querer, ¿como qué? Ajá. Entonces, del querer al hacer hay un proceso. Ahora mismo muchos de ustedes quieren ciertas cosas. Identifica tu querer, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el querer de Dios? Todo comienza con deseo. ¿Cuál es tu motivación? Tu motivación se define por tu deseo. ¿Qué es lo que realmente tú deseas? Porque eso está conectado a la excelencia. Otra pregunta que deseo que apuntes. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que yo verdaderamente amo? Porque si lees Filipenses capítulo 1, el amor de Dios determina para usted lo que es excelente, lo que es importante, lo que es de prioridad. ¿Qué es lo que realmente deseas, auténticamente, genuinamente? A veces esto requiere tiempo de pensarlo bien. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? El que se está deleitando en Dios, el que se deleita en Dios, en él o ella se desarrolla los deseos de Dios. Por eso es que Dios, cuando tú expresas tus peticiones, Él no tiene problema en concederte las peticiones. El salmista dijo eso, ¿no? Deleitaos en el Señor y Él te concederá las qué. Pero me gusta más en inglés. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos. Cuando te estás deleitando en Él, Él a su vez, simultáneamente, está generando en su corazón sus deseos. Esa es la indicación, la intención de Dios para su vida. Pero todo comienza con deseo. El que anhela el obispado desea buena obra. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que realmente deseas? Porque está conectado con la expresión de tu excelencia. Primero vamos a identificar lo que deseas antes de identificar las excusas que te están limitando. Ahí te dije algo, lo voy a repetir porque yo no confío en cómo se me escucha. Sí, ya yo tengo demasiada experiencia en esto. La atención suya es bien cortica. Entonces, por eso es que hay que repetir las cosas.
No, no lo estoy insultando, estoy hablando, está comprobado. ¿Cuántos quieren ser honestamente conmigo ahora mismo, en este momento, y no hay condenación, no hay culpa, que estuvieron distraídos en lo que estaban escuchando? Gracias, Brenda. Y yo lo sabía. Gracias. ¿Ves? Eso es todo. Y lo que te distrayó fue un pensamiento. Y me escuchaste en el trasfondo de las voces que estaban predominando en tu mente y lo que estabas visualizando. Aquí no hay culpa. Entonces, por eso, pero bien conmigo, es un reflejo de cómo todos nosotros, incluyendo el apóstol Gary, vivimos nuestras vidas. La gente habla de enfoque. Enfoque es una disciplina tremenda. Porque estoy así y de repente... Pero ¿cuánto notaron que cada vez que hago así, me detengo donde estaba y no avanzo? Entonces, deseo, conocimiento. Todo comienza, una vez que tú identificas tu deseo, busca el conocimiento que está dentro de ti. Pero yo no sé, ¿tú sabes dónde buscar? Explora. Cristo te dio el método. 3 cosas consistentemente. Buscar. ¿Y qué? Y hallarás. Pero en el griego dice, busca y sigue buscando. Sigue explorando. Sigue descubriendo. Sigue indagando, investigando e inquiriendo. Sigue buscando. Yo estoy en esa jornada por mis deseos. Orar. Sigue orando, sigue orando. Sigue orando. Y pedir. Buscar, hallarás. Orar y se te responderá. Y pedir y se te dará. Entonces, conocimiento. Destreza. ¿Qué destreza? Correspondiendo al conocimiento se necesita desarrollar. Y lo otro que tenemos que desarrollar, actitud. La Biblia habla de actitud. Efesios 4, 17 al 21 lo vas a ver ahí. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, pero cuando busquen el griego implica también renovaos en el espíritu de vuestra actitud. Y esa actitud afecta tu aptitud. Pero todo comienza con motivación y deseo acerca de las cosas que Dios quiere para ti. Busca el conocimiento que corresponde a tus deseos. Y empieza a desarrollar la destreza. Las habilidades. Estoy hablando aquí, habilidades. Pero la actitud es muy importante. Porque según la actitud, ahí vas a determinar si vas a expresar excelencia o vas a expresar excusas. Digo conmigo, las excusas me limitan. Si nos dedicamos a eso, en cualquier campo, desarrollamos dominio sobre materia. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy enseñando? Pues todo, porque una definición de excelencia es superioridad.
Ser excelente es superarte. Empezando dónde estás con lo que estás y con lo que tienes. Y tienes mucho dentro de ti. Lo que pasa es que ¿está qué? Limitado. Ahora, vayan conmigo y voy a estar haciendo una transición para dar una clausura, para darles un receso. Vayan conmigo a Isaías 9, 6, 7. Porque cuando regresemos del receso, vamos a estar estudiando la vida de Gedeón. Isaías capítulo 9. Vayan conmigo a Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Están recibiendo algo de provecho? Tú tienes unos deseos ahí en tu corazón. Y usted también. Y están en el umbral de tomar unos pasos. No permitas la sombra de lo que ha ocurrido en tu pasado que te detenga, porque lo que pasó ya pasó. Lo que pasó ya pasó. Lo que sigue perpetuando en tu mente es la historia que tú has desarrollado acerca de lo que te pasó. Lo que sigue viviendo en usted es su asunción de lo que pasó. Y usted no tuvo toda la data acerca de lo que le pasó. Usted tuvo información limitada. Es su perspectiva. Es su interpretación y el significado que usted le dio a lo que le pasó. Y ese es el significado sobre el cual la excusa y la queja que usted repetitivamente está expresando es lo que lo tiene usted detenida y detenido. Pero suelta esa historia, o mejor dicho, reinterpreta tu historia dentro de la historia de Dios, porque Él usa lo que pasó para tu propio bien. Isaías 9, 6, 7, ¿están ahí? Porque un niño no es nacido. Eso habla de la humanidad de Cristo. Esto es una profecía mesiánica, sabemos todo que a eso se refiere. Hijo no es dado, eso habla de su divinidad. Cuando están viendo aquí el misterio de Dios una vez más, del cual Pablo hablaba, Dios es manifiesto, es visible, se expresa en humanidad. Digo conmigo, lo divino expresándose a través de lo humano. ¡Wow! El propósito de nuestra humanidad es de expresar su divinidad. Puedes poner eso en Twitter y enviárselo a todo el mundo. El propósito de nuestra humanidad, por cual fue diseñada y creada, es para expresar su divinidad. Lo que llega a dignificar tu humanidad es la divinidad de Dios. Tu humanidad es polvo común y corriente. Tu humanidad cobra propósito, significado, importancia, valor cuando es ofrecida para recibir el depósito de la divinidad de Dios. Entonces Dios ha dignificado su humanidad en poner su divinidad en usted. Y Él lo que busca en su humanidad es expresar su divinidad. Él no es distraído por el pecado que está en tu humanidad. No, ¿qué dije ahí? Dije algo que me asustó.
¿Sabe por qué no se distrae por el pecado que todavía mora en tu humanidad? Porque Él ya resolvió el problema del pecado cuando transfirió el pecado que está en su humanidad a otra humanidad denominada Jesucristo. Él transfirió ese pecado al cuerpo de Cristo y condenó su pecado en el cuerpo de Cristo. Y una vez que lo condenó, derramando su ira, lo enterró. Y cuando Cristo resucitó, dejó ese pecado en la tumba, porque Cristo ya no tiene ninguna asociación con el pecado. Y Cristo se metió dentro de tu humanidad y te metió a ti dentro de su divinidad. El que se distrae con el pecado somos tú y yo. Cuando le damos conciencia al pecado, producimos el fruto, pero cuando le damos conciencia a la divinidad, producimos el fruto del Espíritu. Entonces, todo esto tiene que ver con conciencia, ciencia, conocimiento, con conocimiento. ¿Qué conocimiento en un momento dado es el que está gobernando en mí? Por eso que el campo de batalla no está fuera de ti, está dentro de ti, llamada mente. La lucha que tú tienes es con usted mismo, dentro de usted mismo. Y la lucha que usted no llega a reconciliar dentro de sí mismo, vas a tener que pelearla fuera de ti mismo, de usted mismo, y eso se va a poner más gravoso. Y ese proceso se llama reconciliación. Porque la enemistad del hombre no está fuera del hombre, está en su mente. Colosenses 1:21 dice que nosotros antes estábamos en enemistad para con Dios en nuestra mente. Porque fue en la mente que Adán y Eva se desviaron. 2 Corintios 11, versículos de 1 al 3, Pablo dice bien clarito que Eva se había desviado, igual Adán, se desvió en su sentido, en su mente. Ellos, mientras que ellos estaban conscientes de nutrirse de la fuente del árbol de vida, del conocimiento de la vida de Dios, estaban bien. Pero cuando hubo una distracción, una tentación en contemplar, en ser nutrido de otra fuente, ahí empezó todo. Usted y yo, esto es poderoso, es básico. Yo muchas veces digo, Señor, me da pena hasta decirlo porque es tan simple. Pero usted y yo constantemente nos estamos moviendo hacia algo y a la misma vez nos estamos moviendo de algo. ¿Is that right? Los pensamientos de uno siempre nos están dirigiendo hacia algo. Hoy están aquí porque su pensamiento los trajo aquí. Por eso aquí el profeta Isaías nos dice, busquen a Dios mientras que Él puede ser hallado. Yo, en mis tiempos religiosos yo me he preguntado, ¿dónde que está Dios para encontrarlo? Porque todo el mundo me exhortaba, Gary, busca a Dios mientras que es hallado. Dime dónde está para encontrarlo. Pero ahí, si lees el contexto, te lo dice. Digan conmigo, Dios está tan cerca como el próximo pensamiento que viene de Él. Porque el profeta dice, desechad, que el impío deseche sus caminos. ¿Sí? ¿No dice eso Isaías? 55. Entonces usted dirá, ¿y el impío? No, Dios no estaba hablando a lo de afuera, Dios estaba hablando a su propio pueblo. Porque nosotros tenemos o pensamientos piadosos o pensamientos ¿qué? Que no son piadosos. Constantemente. No me digas que no. Porque te voy a desnudar. Sí, te voy a desnudar.
Aleluya. Estás adorando a Dios y tu mente se fue. Desechar sus caminos. ¿Cómo? Él dice, sus pensamientos. Fue un pensamiento que condujo a Adán hacia el árbol. Ese pensamiento comenzó a moverlo hacia y de. ¿Y qué tan rápido te puedes volver a Dios? Cuando cambias tu pensamiento. Y enseguida recibes misericordia y gracia. ¡Wow! No tienes que esperar ni siquiera que pases al frente. Desde el momento que empezaste a pensar en volver a Dios, ya. La misericordia empezó a cansarte. Y eso es lo que confrontaba al pueblo religioso. ¿Cómo? Sí, porque mis caminos no son los caminos tuyos, ni mis pensamientos los tuyos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos. ¿En qué contexto estaba hablando? De que cuando el impío se convierte en sus pensamientos y sus pensamientos se comienzan a dirigirse a Dios, ya está recibiendo misericordia. Gracias por su entusiasmo en esa buena noticia. Bueno, vamos a terminar aquí, esta parte. Y cuando regresemos vamos a identificar las excusas que te han tenido atado. ¿Cuándo quieren descubrir esas excusas? Para eliminarlas. Mira esto. Y vamos a usar al pobre Gedeón como nuestro ejemplo. Porque él es un espejo de nuestra humanidad. Dice, un niño no es nacido, no es dado. Wow, I love that frase. Me encanta esa frase. No es dado. Dios te dio a su Hijo y su Hijo se dio a ti. Y el principado, el gobierno, el imperio, el gobierno, reino sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay un celo que se te va a despertar en ti. Celo habla de un deseo ardiente, una pasión que te mueve según los deseos de Dios. El celo de Dios es el deseo que arde dentro de ti. Lo voy a repetir, apúntelo. El celo de Dios es el deseo de Dios que arde dentro de ti. Que es la intención de Él. Ahora mira arriba lo que dice. Versículo 1, y aquí terminamos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí. Eso tiene una implicación profética, porque si nos da tiempo, hoy o mañana, Mateo 4 es el cumplimiento de esa profecía, porque Cristo se manifestó en esa región de los gentiles. Pues el fin llenará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, de las naciones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuántos saben que ese era Cristo? ¿Verdad? Mira el resultado. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Digan conmigo, como en el día de Madián. O sea que esta profecía mesiánica, apuntando a cumplirse cuando Cristo en la carne viniese, está conectado históricamente con el acontecimiento histórico de Madián. O sea que si tú quieres entender de cómo el reino
se encarnó en ti y se va a expresar a través de ti, tenemos que estudiar lo que pasó en los días de Madián, y eso te va a llevar a Jueces capítulo 9, que lo vamos a estudiar cuando regresemos. Y es la historia de Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Ajá. Y Gedeón era igual que usted y yo. Pero Gedeón, ante el llamado del reino de Dios, levantó y expresó excusas con el fin de descalificarse para no ser utilizado como instrumento de Dios para liberar a su pueblo. Y nosotros vamos a identificar las categorías de sus excusas porque son las mismas que siempre han prevalecido en relación al ser humano. Cada vez que Dios te pide y pone un deseo ardiente, como que hemos estado hablando, para que te motives a adquirir el conocimiento que corresponde a tu deseo, para que desarrolles tu destreza, tus habilidades, y desarrolles la actitud correspondiente y la aptitud, para que empieces a ejercer dominio en cierto campo, son las mismas excusas que usted y yo utilizamos. Entonces, primero empezamos con lo positivo, identificar tu motivación y deseo, y después identificamos las excusas, que es lo que está limitando la expresión de su excelencia en tu vida. Queriendo decir con excelencia, la expresión de tu superioridad, de tu progreso, de tu avance, de tu aventaja, de tu destacarte, de brillar, de ser sobresaliente, de ser extraordinario y te destaca entre lo ordinario. ¿Cuántos quieren eso? Sí, porque tienes la divinidad de Dios dentro de tu humanidad y debemos brillar. Amén. Bueno, vamos a tomar una pausa. Gracias por su atención en el momento que me la dieron en todo este curso. Descanse y no sé lo que tenga que hacer para que regrese alerto en nombre de Cristo. Amén.